30 años de Castlevania en 30 momentazos irrepetibles. Apreciados amigos, bienvenidos a una entrega más de nuestro Viernes Retro. 1986 fue un año excelente para el mundo de los videojuegos. Basta recordar el nacimiento de The Legend of Zelda y no haría falta decir nada más. Pero ese mismo año surgieron otras sagas legendarias, como Bubble Bobble, Dragon Quest o Metroid. Y como no podía ser de otra manera, también Castlevania. Mucho antes de la debacle de Konami, entre los años 80 y 90, presenciamos la mejor etapa de la compañía nipona, siendo para muchos la más grande de por aquel entonces. Hoy vamos a recordar el nacimiento de Castlevania, la familia Belmont. No se puede concebir la saga Castlevania sin el clan de los Belmont. Empezando por Simon, protagonista de la primera entrega publicada por Konami un 26 de septiembre de 1986 en Japón, pasando por Christopher, Trevor, Richter, Sonia, Juste, Leon o más recientemente Gabriel Lords of Shadow, entre otros. 2. Drácula. Del mismo modo, tampoco se puede entender lo que significa un Castlevania sin la figura de Drácula. Omnipresente, su imagen y poder impone como pocos. 3. El látigo Vampire Killer. Otro icono fuertemente arraigado a la saga de Konami es el llamado Vampire Killer, el látigo que se ha transmitido durante generaciones enteras en la familia Belmont. Eso sí, también ha habido otros látigos, como el Unteruid de Nathan Graves en Castlevania, Circle of Demon. Pero a efectos prácticos, todos ejercen la misma función de erradicar la presencia de vampiros, o cualquier otro monstruo que se nos cruce a nuestro paso. Whiplash. 4. Akumaj Drácula. Aprovechando la superstición oriental con el número 4, no podemos obviar que, pese a que en Occidente conozcamos esta saga por Castlevania, su nombre original es Akumaj Drácula. Esta denominación se refiere a lo demoníaco y le da más presencia a la figura de Drácula. Otro caso parecido es el de la saga Makaimura de Capcom, Ghosts 'n Goblins. O sin ir más lejos, también a la figura demoníaca del propio Akuma de la saga Street Fighter. 5. Bestiario del mundo del terror casi al completo. Wargos, esqueletos vivientes, fantasmas, zombies, o figuras icónicas del terror como Frankenstein o el propio Drácula, entre cientos de monstruos más. Las influencias de Konami son innegables. Ha bebido de los clásicos del terror. 6. Las cabezas de Medusa, malditas hijas de Ídola Arroba. Aunque si hubiese que resumir todo ese bestiario a un solo monstruo, nos quedamos con las desgraciadas cabezas de Medusa, destructoras de sueños por culpa de las caídas que nos propiciaban o al mortífero hecho de que nos podían convertir en piedra. Pequeñas, pero matonas. Odiosas a más no poder. 7. La Torre del Reloj. En relación a esa diminuta criatura del infierno, nos topamos con la Torre del Reloj, una de las fases más recurrentes en los Castlevania y también de las más complejas. Principalmente por culpa de las cabezas de Medusa. Que me dejéis. 8. Las velas que ocultan corazones. Otro icono de la saga de Konami lo tenemos en las velas, o candelabros y más variantes, que destruíamos para obtener principalmente corazones o dinero. 9. Esas paredes que se rompían y daban comida. Siguiendo con esas acciones atemporales que nos ha dejado el clan de los Belmont y compañía, nos topamos con esas paredes que se rompían y que nos daban comida, o incluso equipo de ataque o defensa, al igual que techos y el propio suelo para dar acceso a otras salas. Algunas eran difíciles de ver. 10. Su banda sonora, empezando por Vampire Killer. Castlevania cuenta con canciones memorables. Siempre las ha tenido, y desde el principio. Sería un pecado no mencionar Vampire Killer, compuesta por Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima, para la primera entrega de 1986. 11. La muerte. Otra figura de peso la tenemos en la mismísima muerte. Sobran las palabras. 12. Hachas, dagas, agua sagrada, crucifijos. Pese a que el látigo ha sido casi siempre el arma principal, hemos tenido secundarias de peso. Mi favorita siempre ha sido el hacha, pero nunca le he hecho ascos a otras, como las dagas o los crucifijos. Ni qué decir tiene que en algunos Castlevania las hemos tenido como principales, y en donde también han tenido cabida todo tipo de espadas, como la katana o Safumi. 13.
el nacimiento del género Metroidvania. Como hemos dicho, en 1986 surgieron Metroid y Castlevania, pero la primera entrega de la saga de Konami fue lineal. En Castlevania II, Simon's Quest, 1987, se empezó a jugar más con la libertad y la exploración libre. Tenía hasta mapa. Pero donde de verdad surgió de un modo claro el término Metroidvania fue con Castlevania. Simon of the Night al asimilar la profundidad del clásico de Nintendo, consiguiendo acceso a más zonas a medida que conseguíamos habilidades. Todo aderezado con un claro componente de RPG. 14. Los Castlevania de bolsillo. Una de las mejores cosas que nos ha dejado Konami ha sido la fuerte presencia de esta saga en portátiles. Desde el primer Castlevania, The Adventure de la Game Boy en el año 1989, pasando por las entregas de Game Boy Advance y Nintendo DS. Jugar desde cualquier sitio a un Castlevania es una gozada. Lo malo, que llevamos desde 2008 sin nueva entrega exclusiva de portátiles. Fue, recordemos, el Metroidvania Castlevania, Order of Ecclesia de la Nintendo DS. 15. Su entrada en el mundo de las 3D. Konami no pudo evitar sucumbir a la moda de las 3D a mediados de los 90. Si bien las primeras entregas de Nintendo 64 o PS2 hoy en día hacen daño a la vista, incluso con el suavizado de texturas gracias a la emulación, con el tiempo se ha demostrado que también se pueden hacer buenos Castlevania en 3D. 16. Los españoles Mercury's Team en Castlevania. Un ejemplo sobre esto último lo tenemos en los encargos de Konami al estudio español Mercury's Team, donde parieron dos entregas de sobremesa de Castlevania, Lords of Shadow y una portátil, Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, que acabó llegando posteriormente a sobremesa también. A destacar el primero de todos, donde estuvo involucrado el equipo de Kojima. 17. El castillo invertido de Drácula 2709, 16, Castlevania 17. Uno de los momentazos que nos dejó Castlevania. Simon of the Night fue ese castillo invertido, tras lo que aparentaba ser el final del juego. Pero no. Teníamos una aventura el doble de larga, y con un tramo más difícil. ¿Alguien logró el 200,6% del mapa? Yo creo recordar que me quedé en el 199,4%. 18. Absorber las almas de los enemigos. Aria of Sorrow fue el tercer y último Castlevania desarrollado para la Game Boy Advance, y uno de los que más se recuerda, especialmente por su novedoso sistema de almas tácticas, mediante el cual podíamos absorber la esencia de un enemigo y desbloquear nuevas habilidades o poderes de toda índole para Soma Cruz, el protagonista. Era una fórmula de lo más adictiva. 19. Su intento con el multijugador online. En pleno 2010, Konami nos sorprendía con la publicación de Castlevania, Harmony of the Spire, el primer Castlevania con componente multijugador online. Podíamos jugar con 5 personas más y su desarrollo recordaba al clásico modo Boss Rush. También volvió a las raíces al prescindir de la experiencia. 20. Otra canción, la mítica Bloody Tears. Como hemos dicho antes, Castlevania cuenta con bandas sonoras memorables en toda su trayectoria, siendo Bloody Tears, obra de Kenichi Matsubara, otra de las más recordadas. La escuchamos por primera vez en el Castlevania II, Simon's Quest de 1987. Mención especial, ya de paso, para las soberbias composiciones de Michiru Yamane en el citado Castlevania. Sega también existió, cuidado. A pesar de la clara predominación de las consolas de Nintendo en Castlevania, y en menor medida, las de PlayStation o Xbox, entre otras, Sega gozó de 2 entregas, siendo una de ellas exclusiva de la Mega Drive. Hablamos, claro está, del Castlevania The New Generation, también conocido por Bloodlines en Estados Unidos. El otro fue el Castlevania Simon of the Night de la Saturn, con esa María Renard como personaje jugable, al contrario que en la primera PlayStation. 22. Contó con más lugares más allá del castillo. Si bien el castillo de Drácula ha estado muy presente en toda la saga, hemos visto como algunas entregas nos han llevado a otras localizaciones más alejadas del vampiro más famoso perpetrado por Bram Stoker.
Así pues, en Castlevania por Trite of Ruin viajamos, por ejemplo, a Egipto, entre otras zonas llamativas. 23. Probó fortuna con la lucha con Judgment. Siendo una saga tan popular, llama la atención que tardase tanto, hasta 2008, en concreto, en sumarse a la fiebre por los juegos de lucha. Esta tendencia estaba a la orden del día en los 90. Sin embargo, ese Castlevania Judgment de Wii era un despropósito en todos los sentidos. Corramos un tupido velo, por favor. 24. También con los puzzles estilo Tetris y Sia. 2 años después, nos sorprendía, para mal, el Castlevania Puzzle. En Core of the Night, como si de un Super Puzzle Fighter segundo turbo se tratase. Pero sin gracia. 25. E incluso con los shooters sobre raíles arcade. Hasta probó suerte con un shooter sobre raíles en plan de House of the Dead con Castlevania de arcade, como descubrimos a finales de 2008. La recreativa acabó saliendo al año siguiente y pasó sin pena ni gloria por los salones. 26. Y como no, con máquinas de Pachislot. Estamos hablando de Konami. No nos puede extrañar lo de las máquinas Pachislot, ¿verdad? Corramos otro tupido velo y remontemos esto como sea. 27. La poco agradecida ayuda de los familiares. En ciertos Castlevania no hemos estado solos. En el citado Castlevania por Trite of Ruin de la Nintendo DS pudimos intercambiar a voluntad entre Jonathan Morris y Charlotte Aulin, mientras que en el Castlevania Simone of the Night contamos con la inestimable ayuda de 5 familiares. Tan solo podíamos tener uno activo, pero podían subir de nivel y estorbaban al enemigo. 28. A punto estuvo de contar con una película. Lo de la película de Castlevania es todo un culebrón. Se anunció en 2005, pero a lo largo de los años fue sufriendo diversos reveses hasta que le acabamos perdiendo la pista en 2012, donde se dijo que el proyecto aún seguía en marcha. Viendo el panorama actual, con un montón de películas sobre videojuegos planeadas, no descartamos que se retome esta. A ver cómo acaba. 29. El uso del modo 7 de la Super Nintendo. ¿Cómo olvidar el espectacular modo 7 de la Super Nintendo? Esas rotaciones nos sorprendieron en clásicos de la talla de Axelay o Super Castlevania. 30. Alucard. Otra figura esencial en la historia de Castlevania. Alucard. Aunque fue personaje jugable en el soberbio Castlevania Symphony of the Night, ha estado muy presente en la saga, como el citado Castlevania Aria of Sorrow de la Game Boy Advance, y su secuela, Castlevania Dawn of Sorrow de la Nintendo DS, e incluso del Castlevania III, Dracula's Curse de la NES del año 1989. Suponemos que a estas alturas no hace falta decir quién es Alucard, ¿verdad?